todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Oscar Alejandro y en esta aventura que están a punto de comenzar a ver, les voy a contar por qué en Estados Unidos el Black Friday ya no es como antes. Y ciertamente les quiero confesar que no me extraña para nada que una fecha tan importante como lo es el Viernes Negro, para los que no saben, el viernes después de Día de Acción de Gracias, todos los comercios se ponen de acuerdo para bajar los precios y prepararse para las compras de Navidad. Bueno, resulta ser que ahora el Black Friday tiene un nuevo enemigo, que es el Cyber Monday, el lunes cibernético. Resulta ser que para hacerle competencia a las tiendas físicas, las tiendas virtuales como Amazon y similares se pusieron de acuerdo para que el lunes siguiente, luego del Black Friday, todas las tiendas electrónicas bajaran en un porcentaje muy alto todos sus precios. Y como se podrán imaginar, esta estrategia de los gigantes electrónicos ha puesto en jaque a las grandes cadenas por departamento, que por supuesto no se quieren dejar quitar el mercado y se tienen que inventar otras tácticas para que el público no deje de asistir a las grandes cadenas. Como consecuencia, muchas cadenas como Target, Best Buy, Sears y TJ Maxx han decidido adelantarse al Viernes Negro y desde inicios de la semana ya ofrecen increíbles ofertas para todos los que no quieran esperar hasta el Cyber Monday. Y por eso para esta aventura me he venido a una de las puertas de Miami Beach. Para los que conocen esta ciudad, estoy justamente aquí en la calle 5 con Avenida Lenox y miren lo que se encuentra a mis espaldas. Una tienda Target y al frente una tienda Best Buy. En esta aventura ya mismo vamos a entrar a esas dos tiendas, no solamente para comparar precios, sino para demostrarles que no hace falta que llegue el viernes para que ustedes disfruten de las ofertas de esta peculiar temporada. Ya estoy acá dentro de la tienda grabando con mi celular para evitar ser detenido y pasar desapercibido. He venido directamente al área de los televisores, que es donde generalmente se ven los mejores descuentos. Vamos a hacer un recorrido a ver qué encontramos. La tienda te recibe con este anuncio que dice: nuestro Black Friday está aquí, más de cientos de ofertas ya están disponibles ahora, no pudimos esperar. Vamos a hacer un recorrido para comprobar si en realidad son cientos de ofertas de Black Friday adelantadas. Las ofertas ya las tenemos a la vista y vean cómo los anuncios ya tienen marcado esto que dice oferta de Black Friday. Y por ejemplo, este televisor de 75 pulgadas supuestamente antes estaba en 1.300, ahora le quitaron 300, está en $1.000 obviamente. Este televisor de 65 está en $600 y este televisor de 55 ahora está en $450. Televisor es Samsung y me atrevo a decir supuestamente, porque es que no estoy seguro si los precios que decían ahí como antes eran verdaderos y si es que estas tiendas aumentan los precios para decir que ahora tienen ofertas increíbles y te hagan caer en la tentación. Ofertas de Black Friday solo para miembros, Early Access, o sea, solo para que ya los que sean miembros de la tienda. Ahí vemos la oferta. Supuestamente ahorramos $140 en estas soundbars de Samsung. Otro de los detalles que me parece interesante que ustedes sepan es que no todos los productos están en oferta. Por ejemplo, les quiero mostrar particularmente las ofertas de los productos Apple. Aquí está este Apple TV. Como pueden ver, solamente le rebajan muy poquito dinero. Originalmente cuesta $179 por las ofertas de Black Friday. Solamente le bajan $10. Esto es menos del 10% del valor del producto. Acá vemos este Chromecast, que es la competencia del Apple TV. Como se están dando cuenta, no tiene ningún descuento. Está en $69 y punto. Y como que lo van a dejar así. Fíjense, no solo los productos Samsung están en descuento, sino también los LG. Por ejemplo, aquí está este televisor de 50 pulgadas. Solamente tiene un descuento de $40. Antes supuestamente estaba en 390, ahora está en $350. ¿Qué opinen? No son tantos descuentos como uno se pudiera imaginar. Para los amantes de los videojuegos, lamento decepcionarlos, pero acá en el pasillo de Nintendo, al menos ninguno de los juegos, ninguna de las consolas, ninguna de, por ejemplo, miren, aquí está estos 3 controles de Nintendo Switch, todos están en $149 y no presentan la marquita de Black Friday Deals, ni está
esta carcasa portátil que cuesta $40. El Black Friday se olvidó al menos de los productos Nintendo. Y la situación se repite con los juegos de PlayStation 4. Como se están dando cuenta, ninguno de los juegos de video tiene descuentos de esta temporada. Si quieren saber, por ejemplo, cuánto cuesta un juego de PlayStation 4, este está en $60. Este otro que se llama Rocket League cuesta $30 y el popular Resident Evil 2 está en $40. ¿Qué opinan de los precios de los juegos de video? Amantes del Fortnite, ¿ustedes qué opinan? ¿Se lo esperaban? Obviamente la consola de PlayStation 2 preparada para este videojuego no está en descuentos, cuesta $300, no está en las ofertas de Black Friday. Y yo supongo que Microsoft con su consola de Xbox One sí está buscando más clientes porque es la única consola de videojuegos que tiene descuento. Por ejemplo, aunque no dice que está en Black Friday, esto estaba antes en $300, ahora ustedes pueden adquirir una consola de Xbox One por al menos $200. Haciendo este recorrido me he encontrado con un seguidor del canal. Hola, ¿cómo es tu nombre? Franklin Castillo. Encantado, Franklin. Cuéntame, ¿estás buscando ofertas de Black Friday? Sí, ahorita voy a lo de los teléfonos a ver. ¿Qué teléfono quieres encontrar con descuentos? El Note. ¿Y crees, según lo que has escuchado, que tendrá descuento o no? Sí, va a tener descuento. Según tus cálculos, ¿cuánto esperas pagar en Black Friday por el Note 10? $700, $600. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, y nuestro amigo se va a llevar una gran sorpresa porque este es justamente el teléfono que él está buscando, el Galaxy Note 10, que por ejemplo aquí lo ven en las ofertas de esta temporada, salía antes en $1,100 y lo puede encontrar por $200 menos, por $900. ¿Ustedes qué opinan? Aquí está nuestro amigo que está buscando el teléfono. A ver, ¿qué te parece? $900 por el Note 10. ¿Está barato o no? La página estaba más barata. O sea, que sientes que hay un pequeño engaño. Sí. Ahora, lo que me llama la atención es que fíjense, los teléfonos Samsung sí tienen un relativo descuento. El Note 10 tiene supuestamente $200 menos. Damos una vuelta, están los otros modelos de los teléfonos Samsung. El A10 tiene $75 menos y el S10, que estaba antes en $900, ahora está en $700. Yo quiero saber cuántos de ustedes son Samsung lovers. Yo, por ejemplo, soy Apple lover. Vean que los productos Samsung sí tienen un descuento bastante importante. Vámonos a la mesa de Apple, que yo soy Apple. Todo lo que yo uso en este canal de YouTube, mi teléfono, mi computadora es Apple. Vamos a ver si corremos nosotros con la misma suerte. Bueno, en la mesa de Apple me han dado una información bastante interesante. Los teléfonos, si ustedes están buscando el iPhone 11, jamás lo van a poner en descuento porque obviamente es el producto estrella de la marca. Pero sí tienen descuento otras cosas como por ejemplo los relojes, los iPad e incluso hasta una MacBook Pro y una MacBook Air. Amantes de los iPhone, aquí están los últimos modelos. Este es el iPhone 11 Pro Max de 64 GB. Reconózcalo porque tiene 3 cámaras en la parte de atrás. Aquí están viendo, cuesta $1,100 sin impuestos. Y este, que es el iPhone 11 Pro normal, reconózcalo porque es más pequeño que el 11 Pro Max y por detrás tiene las 3 cámaras, sale en el precio normal de $1,000 desbloqueado. No es por comparar, pero yo que soy Apple lover, me encantaría algún día tener un cariñito por parte de mi marca favorita y que esta me diera algún descuento, y no como los de los Samsung, que bueno, no me voy a meter con ellos porque yo sé que muchos de ustedes son usuarios Android, pero a muchos de ustedes esa marca sí les da descuento y a nosotros no. Vamos a llorar en este momento. No sé qué opinan, pero de la mesa Apple, lo único que tiene descuento en realidad es el teclado de los iPad, que le rebajan nada más que $40. Y aquí están las MacBook Pro, que como les decía también tienen descuento. Las podemos encontrar desde $900. Acá en el estante de los drones DJI, aparentemente lo único que está en descuento, por ejemplo, es la caja del Mavic 2 Pro, que antes estaba supuestamente en $1,720. Le bajaron $350, ahora está en $1,379. Y el Flymore Combo le bajaron nada más que $100, ahora está en $1,200. Pero vean, solamente son las ofertas en productos seleccionados. El resto de los drones mantiene su precio regular. No les quiero mentir, estoy un poco decepcionado con estas ofertas de Black Friday adelantadas de Best Buy, porque como se los comenté al inicio de este recorrido por la tienda, cientos de ofertas en todas partes y honestamente no todos los productos están en descuento. Por ejemplo, vemos que
esta computadora HP no tiene descuento de Black Friday, pero esta sí. Por ejemplo, esta computadora HP Pavilion estaba en $1000, ahora está en 700. Esa es la gran diferencia entre el Black Friday y el Cyber Monday. Las tiendas escogen algunos productos, no es que rebajan todo, y sobre todo ponen en descuento los productos viejos, los productos que quieren salir porque la gente no se los lleva. Entonces es una manera de sacar de los estantes aquellas cosas que la gente no necesita. Quiero saber aquí en la parte de abajo, queridos amigos, si ustedes se dejarían llevar por estas ofertas que no son engañosas, que sí son reales, pero no son exactamente de los productos que ustedes están buscando. Vamos a continuar con nuestro recorrido saliendo de Best Buy, y como les comenté, justamente al frente acá en Miami Beach está la tienda Target. Ahí vamos a continuar y a descubrir cómo son las ofertas de antes de Black Friday, porque esta tienda maneja sus cosas de una manera completamente diferente e inclusive hasta oculta. Pero antes de entrar a la tienda me encantaría invitarlos para que se suscriban a este canal de YouTube ya mismo, aquí en el botón rojo que están viendo en la parte de abajo. No olviden activar la campanita para que esta plataforma les avise cada vez que haya un nuevo video, y por supuesto me encantaría que me sigan en mi Instagram. Pueden encontrarme como @OscarAlejandro. Bueno, quise entrar y salir a la tienda antes de contarles a ustedes y yo poder ver con mis propios ojos de qué se tratan estas ofertas secretas y ocultas antes que llegue el Black Friday. El Black Friday, ¿lo dije bien? Ajá. Resulta ser que esta cadena nos quiere invitar, por no decir obligar, a que descarguemos la aplicación en nuestro teléfono para que podamos disfrutar de los descuentos. Como ya se están dando cuenta, aquí ya la descargué, se los estoy mostrando, y ahí ven unas pre-Black Friday deals. Y encontramos que podemos encontrar rebajas, ropa para la calle, pijamas, pantalones, suéteres, pero lo que más me llama la atención es televisores, videojuegos y audífonos. Hay descuentos ocultos, y ahí ven los descuentos que solo podemos encontrar si descargamos la aplicación. Vamos a comprobarlo en este instante con nuestros propios ojos para que se den cuenta qué es lo que pueden disfrutar solo los que se descarguen esta aplicación. He hecho un recorrido por toda la tienda, pero quiero llegar directamente a lo que nos interesa, que son los electrónicos. Y fíjense, por ejemplo, aquí está este televisor LG de 24 pulgadas. Sale en $199, pero como pueden ver acá en la aplicación, nos muestra que cuesta $79.99. Y lo mismo pasa acá con este televisor Samsung de 32 pulgadas, que está marcado en $179 en la tienda, pero en la aplicación sale que cuesta $149. Lo mismo sucede con este televisor marca TLC, un poco desconocida, que cuesta según el precio $159, pero acá en la aplicación lo tenemos en un descuento de $129. Y el televisor Vizio, que se encuentra acá en la parte de arriba, lo podemos ver en $169, pero que si lo vemos en la aplicación está en $139. Y para los amantes de los videojuegos, el Xbox One, que cuesta según precio $249, en la aplicación lo podemos encontrar en $149, en realidad $100 más económico. Bueno, ya lo dice aquí como lo están viendo de todas maneras. Y al ladito está la PlayStation 4 Pro, que en precio marcado está en $399, tiene un descuento también por la aplicación de $100 menos. Aquí sí es verdad que no sale marcado como en el Xbox One, solo el descuento lo tienen si tienen la aplicación descargada. Para los que se preguntan si las ofertas de Black Friday son en todos los productos, pues déjenme decirles que no, porque obviamente ni en las cervezas, ni en los alimentos, ni en artículos como por ejemplo de camping o deportivos los pueden encontrar. Y de hecho, estaba buscando por internet información, un dato de oro: no compren juguetes en Black Friday. Esta es la peor temporada de los juguetes porque aparentemente todos los suben de precio. El dato interesante para encontrar descuentos en juguetes: cómprenlos justamente antes de Navidad, porque las tiendas dicen, bueno, nadie compró el 22, el 23 de diciembre, vamos a bajarlos de precio antes de Navidad. Ahí es el momento para que ustedes le compren ese regalito a sus niños en la casa para que amanezcan en el arbolito. Amigos, los quiero invitar para que este próximo viernes no se pierdan acá en mi canal el video de cómo es el verdadero Black Friday, inclusive horas antes, cuando la gente haga esas largas filas para la espera de esas grandes ofertas que ya vemos que no son en todos los productos. Será hasta el viernes, hasta el próximo video.